Y señoritas y señores, continuaremos con nuestros temas. Un grupo que nos corresponde revisar son los fármacos utilizados en el parkinsonismo. Claro, entendemos por parkinsonismo o la enfermedad del Parkinson, ¿no? Porque también puede ser causada por otras circunstancias. Puede haber circunstancias que sí lo puedan causar y que se conocen, pero en la mayoría de los casos es idiopática en cuanto a su etiología. Aunque hay algunas toxinas que pueden causar y también algunos fármacos que tienen efecto a nivel del sistema nervioso central, pueden causar un síndrome o en todo caso signos de parkinsonismo, sobre todo aquellos que son antagonistas de la dopamina, ¿no? Ahora bien, otras condiciones que pueden causar parkinsonismo está la isquemia cerebral, encefalopatía viral, ¿no? Entre las también que se han propuesto como causantes. Ahora bien, nosotros sabemos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa, básicamente debido a la desaparición progresiva de las neuronas dopaminérgicas pigmentadas de la parte compacta del núcleo negro. Cuando en un 80% de estas neuronas se han perdido, es donde recién se manifiesta el Parkinson. Entonces hay una gran pérdida en realidad, ¿no? Ahora bien, el asunto es que estas neuronas se proyectan sobre el cuerpo estriado, sobre todo el núcleo caudado y el putamen, y entonces ahí se pierde el equilibrio que existe de estos órganos para el control del movimiento. Ahora bien, entonces, debido a que hay un déficit de dopamina, en estos órganos, el núcleo caudal y el putamen, hay una disminución de la dopamina y un predominio de la acetilcolina, ¿no? Sobre todo a nivel del núcleo subtalámico. Ahora, el Parkinson se caracteriza por 4 cosas básicamente, ¿no? Temblor en reposo, bradicinesia, rigidez muscular y deterioro del equilibrio postural. Y que van a ser criterios, uno para administrar los fármacos, ciertamente, pero también van a ser criterios para ajustar dosis o, en todo caso, a elegir el fármaco adecuado para su utilización. Bueno, es lo que estábamos mencionando, ¿no? Es el equilibrio normal en la producción de dopamina que se proyecta a los ganglios basales y eso está en equilibrio en el cuerpo reticulado con la acetilcolina. En caso del Parkinson hay una disminución. Claro, hay toda una teoría que tiene en cuenta el circuito de los ganglios basales para poder explicar el porqué del Parkinson, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar a la fisiopatología. Ahora bien, se puede considerar hasta 6 grupos de fármacos que se utilizan para el tratamiento del Parkinson, ¿no? Está el precursor de la dopamina, que es la levodopa. Están los dopaminérgicos de acción directa, los inhibidores de la MAO, los inhibidores de la COM, antimuscarínicos, algunos que se utilizan, y la amantadina. En cuanto a la levodopa, es un agonista del receptor 2, D2, ¿no? Y es eficaz en los primeros años, cuando se va administrando la levodopa, o dopa también conocido, ¿no? Ahora bien, ciertamente los pacientes requieren un ajuste de dosis al inicio para evitar efectos adversos como es la cinetosis sobre todo, y sí, ¿no? Ahora bien, cuando se administra la levodopa, prácticamente la intención es restablecer el equilibrio, debido a que la dopamina, la levodopa, al atravesar la barrera hematoencefálica, llega al encéfalo, se va a metabolizar a dopamina. Entonces, digamos que esta es la razón, pero también se ha visto que no interfiere en el proceso degenerativo, o sea, va a continuar el proceso degenerativo. Y es un poco que hace diferencia con los dopaminérgicos directos, ¿no? Que ellos aparentemente sí demorarían o enlentecerían el proceso de la enfermedad, ¿no? Ahora bien, sí, una vez que se administra la levodopa, prácticamente hace un equilibrio, se restablece los niveles de dopamina
a corto plazo. Se administra por vía oral, ¿no? Su acción es rápida y claro, mucho depende del vaciamiento gástrico también, ¿no? Y del pH del estómago. Los alimentos ricos en proteínas retrasan la absorción de la levodopa, ¿no? Y disminuyen la concentración máxima. Ahora bien, se utiliza para su absorción los transportadores de aminoácidos aromáticos. Ahora bien, una vez que ingresa, va a tener el efecto del primer paso a nivel del hígado y intestino. Ahora, es metabolizada a nivel periférico por la descarboxilasa de la dopa y solo 1% atraviesa la barrera hematoencefálica. De ahí entonces que acá hay un problema, ¿no? Y claro, si se administra levodopa, en realidad la levodopa viene a ser un profármaco que es metabolizado por la dopa descarboxilasa a dopamina. Y la dopamina es la que va a hacer efecto a nivel periférico. Y entonces tenemos todas las manifestaciones que tendríamos si es que aumenta la dopamina en el organismo, ¿no? Ahora bien, y muy poco atraviesa la dopamina la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata entonces de evitar la metabolización de la levodopa y para eso se le asocia con inhibidores de la carboxilasa, como la carbidopa y la benseracida. Entonces, esto evita que se metabolice la levodopa en la periferia, entonces hay mayor cantidad que ingresa al sistema nervioso central. Ahora, en el sistema nervioso central, ahí también existe la misma enzima, pero esta vez sí la enzima actúa y en el encéfalo se tiene a disponibilidad más dopamina. Y es lo que se hace, ¿no? En la práctica. Si solamente se administra la levodopa, entonces la descarboxilasa va a convertirlo en dopamina, eso por un lado, pero también la levodopa es metabolizada por la COM, por los dos. Entonces, antes de que ingrese al sistema, al sistema nervioso, entonces prácticamente la mayor cantidad de levodopa es metabolizada y hay muy poco que asciende al cerebro. Entonces, la estrategia que es inhibir a la descarboxilasa y también inhibir a la COM. Entonces, inhibiendo a los dos, la proporción de levodopa que va a llegar al sistema nervioso ya es significativo. No, ahora bien, sí, bien es cierto que la levodopa rápidamente hace efecto y es bien notorio el efecto que va a causar en los pacientes con parkinsonismo, pero resulta que no es un fármaco que tenga una duración de largo uso, ¿no? Uno, porque sí, aparte de lo que mencionamos, no tiene el proceso degenerativo. Por otro lado, aparecen dentro de los primeros 5 años, o más o menos en 4, 3, inclusive 3 a 5 años, el efecto on-off. ¿Qué significa? Que hay oscilaciones, ¿no?, de respuesta al fármaco. Entonces, en algún momento sí le hace efecto, y entonces la persona está, digamos, bien, le hace efecto y por lo tanto se mejora y todo lo demás, pero de pronto ya no le hace efecto, entonces como que se apaga, ¿no? Entonces eso se llama el efecto on-off, ¿no? Son oscilaciones a la respuesta del fármaco. No es sino una señal de pérdida y reaparición del efecto de la levodopa al fármaco. Ahora, también se presenta lo que se llama el deterioro de fin de dosis. También se presenta entre los 3 a 4 años, donde el efecto de la levodopa va desapareciendo. Claro, se hace ajustes necesarios, generalmente se aumenta la dosificación, o si no también se acorta el espacio entre las dosis, ¿no?, entre 8 horas, 6 horas, ¿no?, para poder tener el efecto. Todo esto tendría un sustento y el hecho de que se pierden definitivamente las neuronas neuroestriadas dopaminérgicas que requerirían de todas maneras de su presencia para el efecto de la levodopa.
Ahora bien, entonces eso hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando se va a elegir el fármaco para el paciente, ¿no? Ahora bien, dentro de los esquemas que se tiene para el tratamiento, claro, se entiende que hay que utilizar a bajas dosis, ¿no? Entonces, lo más común son las combinaciones en las presentaciones de carbidopa 25 miligramos y levodopa 100 miligramos, ¿no? La mayoría requiere carbidopa 25 y la levodopa 250 cada 6-8 horas, pero esto generalmente es ya una dosis elevada. La mayoría empieza con esta dosis y se va ajustando según la respuesta que se da, ¿no? Ahora, se prefiere utilizar sí una carbidopa, un inhibidor entonces de la descarboxilasa junto con el fármaco cada 8 horas, sumado un agonista de la dopamina. Ahora bien, cuando se administra por primera vez la levodopa, o sea, sola, claro, con un inhibidor de la descarboxilasa, responden bien en promedio el 33% de los pacientes. No responden o en menor grado su respuesta es entre un 33% también, ¿no? Y el resto, que vendría a ser un 63%, no tolera o no responde al tratamiento. Esa es otra condición, ¿no? Ahora bien, generalmente cuando se administra este fármaco, entre el 20 al 50% se inician con las llamadas fluctuaciones motoras, ¿no? Ahora, los periodos con efecto on y otras con efecto off, como mencionamos, empiezan a aparecerse sobre todo en el 5.º año, o más o menos llegando al 5.º año, y estas fluctuaciones van a ir aumentando, ¿no? El periodo también se hacen más largos y menos predecibles. Ahora bien, esto obliga generalmente a un aumento de la dosificación, ¿no? Y también la frecuencia. Pero cuando se administran en mayor cantidad o mayor dosis, entonces vienen a aparecer los efectos secundarios a la levodopa. Y básicamente son trastornos psíquicos, aumento del apetito sexual, hipotensión ortostática, alteraciones gastrointestinales. Porque también sí aumentamos la levodopa, pero el efecto no solo va a ver a nivel del sistema nervioso central, sino también a nivel periférico. Ahora bien, el exceso también de levodopa facilita la aparición de movimientos involuntarios, ¿no? Anormales, excesivos, que no pueden ser controlados por el paciente, ¿no? Prácticamente se presentan discinesias. En términos generales, la levodopa por vía oral se absorbe, digamos, bien, es metabolizado por descarboxilación en el intestino, en el hígado, en riñones. No se une a las proteínas plasmáticas y esta eliminación es eliminada por vía plasmática de manera muy rápida. De ahí la necesidad de inhibir a la enzima, ¿no? Ahora, dentro de los efectos adversos, se da cuanto mayor sea la dosis cuando se administra, ¿no? Ahora bien, y muchos de sus efectos adversos también se debe a la metabolización periférica. Náuseas, vómitos, por ejemplo, sobre todo por estímulo del centro gatillo del vómito, que está fuera de la barrera hematoencefálica, ¿no? Efectos secundarios psiquiátricos como esquizofrenia, puede haber sueños vívidos, confusión, síntomas psicóticos, aumento de la actividad dopaminérgica en la región mesolímbica, ¿no? Hay discinesias que comentamos, y también a nivel periférico están los problemas cardiovasculares, ¿no? Debido a la presencia de la dopamina sobre los receptores. Por ejemplo, en el caso de los receptores D1 hay hipotensión arterial, ¿no? Claro que también puede ser esta asintomática hipertensión arterial cuando se utilizan los inhibidores de la MAO asociados a ello, o con simpático-miméticos o dosis elevadas de levodopa. Puede haber arritmias cardíacas, sobre todo por los efectos de los receptores beta 1. Acordémonos que la dopamina no solo actúa por sus receptores, sino también por los receptores beta y los alfa también. En este caso, los beta causan este problema. Están contraindicados en pacientes con trastornos mentales, glaucoma de ángulo cerrado, cardiopatías, ¿no? Úlcera péptica, antecedentes de ¿qué?
antecedentes de melanocitos, de melanoma, ¿no? Claro. Ahora bien, debido a este problema de, digamos, de ir desapareciendo su efecto, y entonces lo que se trata es de dar más levodopa. Hay presentaciones que se están utilizando, como son la levodopa de acción retardada. Son solo presentaciones, ¿no? Esto entonces permite, digamos, darle una dosis, inclusive se combina con levodopa, digamos, normal o la original, con levodopa de acción retardada. Esto hace de que sí haya un efecto rápido, pero también un efecto sostenido, de mayor tiempo, ¿no? Y también se ha ensayado, no hay mucha experiencia con esto y tampoco hay mucha referencia a la levodopa por infusión en gel. Esto a través de la administración de la levodopa con carbidopa directamente al duodeno, por una gastrostomía percutánea gástrica, ¿no? Que se coloca prácticamente a nivel del ombligo. Y entonces esto permite mantener una constante dosis de levodopa al paciente, ¿no? Claro que también, si es que esto no satisface, simplemente se retira la administración. Pero hay poca referencia y también pocos datos con respecto a su eficacia, ¿no? En cuanto a los dopamina de acción directa, ¿no? Tenemos la bromocriptina, que fue una de las primeras que utilizaron. Está la pergolida, disurida, ropinirol, la apomorfina y el pramipexol. Estos dos, ropinirol y el pramipexol, son los que más se utilizan hoy en día, ¿no? En términos generales, son agonistas de los receptores D2, ¿no? Y D3, ¿no? Y la apomorfina también es agonista de los receptores D1. Se administran por vía oral y la apomorfina hay presentaciones para administrarlo por vía subcutánea. Su tiempo de acción de 8 a 24 horas, ¿no? Son útiles para el manejo de fin de dosis y el efecto on-off, ¿no? Para reducir los efectos tardíos de la levodopa, ¿no? Y cuando la levodopa no controla adecuadamente. En realidad, estos fármacos inclusive se pueden utilizar con anterioridad a la levodopa. Entonces, para efectos de que, digamos, la levodopa se guarde para después, ¿no? Sobre todo considerando la edad del paciente. Efectos adversos de estos dopaminérgicos. Claro, son los efectos que causa la dopamina: náuseas, vómitos, fatiga, somnolencia, hipotensión ortostática, ¿no? Inclusive puede presentar mareos al inicio del tratamiento, edema, enrojecimiento de las piernas, angina, fibrosis pulmonar. La pergolida da lugar a cardiopatía valvular. El ropirinol, pramipexol, puede causar alucinosis, confusión, náuseas, hipotensión ortostática, y se aconseja empezar con dosis bajas e ir ajustando según el efecto, ¿no? El pramipexol, como mencionamos, tiene afinidad por los receptores D3, eficaz como monoterapia en el parkinsonismo leve y avanzado, permite disminuir la dosis de la levodopa en caso que se asocie, ¿no? Aparentemente tendría un efecto neuroprotector, debido a que, aparte del mecanismo que tiene, capta el peróxido de hidrógeno. Claro, hay toda una teoría por qué es que se da esa degeneración. Dentro de ellos estarían los radicales, ¿no? Los radicales libres que estarían causando el daño. Y aparentemente esta droga podría también ayudar de esa manera. Se administra por vía oral, no se metaboliza y se elimina por vía renal. La apomorfina, como mencionamos, se administra por vía subcutánea, tiene afinidad por el receptor D4, ¿sí? D2, D3, D5. Claro, generalmente hacemos mención a D1, D2, pero hasta ahí los receptores D5, ¿no? Se lo utiliza como tratamiento de rescate, ¿no? Cuando hay una ausencia de respuesta a la dopamina. Contraindicado con el uso de antagonistas de la serotonina,
y el ondansetron. Puede dar lugar a problemas de adicción, ¿no? Alucinaciones, discinesia, comportamiento anormal, ¿no? Prolongación del espacio QT, del segmento QT, y se recomienda iniciar con 2 miligramos, ir ajustando hasta 6 miligramos según el efecto. Ahora, por otro lado tenemos los inhibidores de la MAO, ¿no? Básicamente la seleginina y el deprenil. Hay también algunas alternativas como la seleginina, ¿no? En todo caso que son similares a la seleginina. Claro, el mecanismo de acción se entiende, ¿no? Si inhiben a la MAO, entonces no metabolizan a la dopamina. Claro, entonces potencia las acciones de la dopamina y permite también la reducción de dosis de la levodopa y otros fármacos. Retrasa también la necesidad de la levodopa, ¿no? Y también para prolongar el inicio del efecto de fin de dosis. No se está de acuerdo con respecto a si tiene que ver con algo con el proceso degenerativo, ¿no? Pero también es cierto, potencia los efectos de la L-dopa, claro, porque permite que la dopamina tenga efecto, ¿no? Hay insomnio y puede potenciar los movimientos involuntarios. Y también se ha visto que en algunos casos se pierde la eficacia con el tiempo. Generalmente la seleginina es el fármaco que se utiliza de inicio, sobre todo en pacientes, claro, no es que sean jóvenes, ¿no? Pero en los más jóvenes, ¿no? Se empieza con la seleginina y luego se va escalando hacia los otros fármacos. Están los inhibidores de la COM, entacapone, por ejemplo. Se utiliza como coadyuvante la dopamina y también se lo utiliza en caso de agotamiento de fin de dosis. Contraindicado por el caso del feocromocitoma. Y más bien hay que metabolizar los niveles enzimáticos, los niveles de enzimas hepáticas. Aparentemente tendría efecto de toxicidad o hepatotoxicidad. La mantadina. La mantadina en realidad es un antiviral, ¿no? Ahora bien, pero se ha visto que induce la liberación de dopamina y reduce la recaptación también de la dopamina, ¿no? Y asociado a eso tiene todavía actividad anticolinérgica, ¿no? Entonces, esto permite mejorar la relación dopamina-acetilcolina. Los antimuscarínicos que se utilizan en el parkinsonismo solo se utilizan de manera complementaria al tratamiento y su efecto en realidad es muy pobre con respecto, digamos, a los efectos del parkinsonismo. Por eso es que muy poco se lo utiliza o se lo utiliza solo de manera complementaria, no de manera, digamos, sola ni como base de tratamiento, ¿no? Ahora, en caso de la mantadina, así como dijimos, es un antiviral y tiene esta actividad y eso también hace que se la pueda tener en cuenta para el tratamiento. Tiene efecto sinérgico con la levodopa, ¿no? Se administra por vía oral, ¿no? Ahora bien, dentro de los efectos adversos está el edema pretibial, mareos, letargo, trastornos en el sueño. Ahora hay una tendencia a disminuir su eficacia a los 4 o 6 meses de tratamiento. Ahora bien, bueno, esto es un resumen. En caso de la aplicación de los antiparkinsonianos, claro, hay, digamos, ciertas consideraciones para administrar estos fármacos, ¿no? Tomando en cuenta la edad del paciente. Si tenemos un paciente menor de 50 años, ¿no? Claro, la seleginina es la elegida básicamente, ¿no? Pero también se tiene en cuenta la mantadina y anticolinérgicos, ¿no? O los agonistas dopaminérgicos. Entonces, en estos pacientes no se arranca con la levodopa. Entre los, ¿cuántos? 50 años y 60 años está la seleginina también y agonistas dopaminérgicos, ¿no? Y un agonista. Añadir agonistas dopaminérgicos, si no hay respuesta, entonces recién se entra a la levodopa, ¿no? Ahora bien, en mayores más bien ya de los, ¿cuántos? 60 años, sí, mayores de los 60 años, sí, se da la levodopa, no se da la levodopa.
De acá yo no puedo leer. ¿No? Entonces, este es digamos, el criterio. Por eso la levodopa en realidad se tiende a utilizarlo después, no de inicio, por lo que hemos mencionado. Va a tener un tiempo de efecto, ¿cierto? Pero después va a ir desapareciendo. Entonces hay que saber, ¿no? Más o menos calcular en qué momento se le puede dar la levodopa, de tal manera que se pueda, digamos, tratar de manera adecuada. Y no siempre se inicia con ella, con la levodopa, ¿no? Excepto en los pacientes mucho más que tienen mayor edad. Y listo, terminamos.